Hola, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Ser Santuario. Hace unos días atrás comenzamos con una nueva lista de reproducción que son las escuelas místicas o también llamadas escuelas iniciáticas. Si ya estuvieron navegando un poco por esas audiolecturas, se habrán percatado que esta primera lista de reproducción está enfocada en el conocimiento de la escuela mística de la Orden Rosacruz. Así que, como adicional a este tema, me pareció que era importante poder anexar una breve introducción para que ustedes pudieran tener un bagaje un poco más completo respecto a las líneas históricas de esta fraternidad. Así que les voy a leer un texto proveniente del Directorio Mundial de la Antigua y Mística Orden Rosacrucis. Así que, sin más, vamos a comenzar con la lectura de introducción. La Orden Rosacruz es una escuela de pensamiento encaminada al desarrollo de la persona para que en forma individual y colectiva trabaje para el desarrollo de la sociedad. En el manual operativo, al hablar de los propósitos y el trabajo, dice: todos los que soliciten admisión deben ser informados de lo siguiente. Es un movimiento humanitario encaminado al logro de mayor salud, paz y felicidad en la vida terrenal sin distinción de razas, sexo, credo o estatus social. El trabajo es para ser hecho aquí y ahora. Los propósitos son los de capacitar a todos para llevar vidas normales y naturales según los propósitos propios de la naturaleza, liberarnos de las supersticiones y limitaciones de la ignorancia. El trabajo consiste en enseñar, estudiar y probar las leyes de Dios y la naturaleza. Los estudiantes son obreros trabajando en el laboratorio de la naturaleza. Los graduados son servidores desinteresados, magos y creadores de su propio destino. Esto los convierte en místicos y adeptos. Todos prometen prestar servicio sin otra esperanza de remuneración que la evolución del ser y su preparación para una obra más grande. El rosacrucismo se encuentra en las antiguas escuelas de misterios o hermandades secretas derivadas de la Gran Logia Blanca. Desde el punto de vista tradicional, se institucionaliza a partir de Akenatón en el 1350 a.C., en la dinastía 18 en Egipto. Este faraón fue el primer gran maestro tradicional. Él se llamó Amenhotep IV y cambió su nombre al de Akenatón, el que agrada a Dios. Akenatón influyó en varios salmos bíblicos que, al analizarlos, se encuentran relaciones muy estrechas con los himnos escritos por él al dios Atón. Qué múltiples son tus obras, están ante el hombre escondidas. Oh Dios único, a cuyo lado no hay otro ninguno. Tú creaste la tierra según tu corazón. Tú surges hermoso sobre el horizonte del cielo, Atón vivo, comienzo de toda vida. Cuando surges sobre el horizonte del este, llenas de tu belleza toda la tierra. Cuando te pones en el horizonte del oeste, la tierra es oscuridad, a la manera de muerte. Todos los animales están contentos con sus pastos, los árboles y las plantas florecen, los pájaros que vuelan de sus nidos extienden sus alas en alabanza a tu figura. Tú estás en mi corazón, pero no otro que te conozca, sino tu Hijo. Este himno inspira el Salmo 104. El primer faraón que reunió las clases en sus habitaciones particulares fue Amose I, 1580-1557 a.C. Algunos historiadores consideran a Amose I como el libertador de Egipto. Su capacidad de gobierno y dirección de la escuela con más cultos y adelantados principios dan a este faraón un lugar prominente en la historia de Egipto. Le sucedió en el trono Amenhotep I, quien fue maestro de la escuela secreta durante 3 años. En el 1568 a.C. fue coronado Thutmose I como sucesor,
Su esposa, Amose, fue la primera mujer admitida en las clases secretas con las mismas condiciones que los hombres. A Tumose I le sucede su hija Hatshepsut, quien gobernó como rey independientemente y como corregente de su hermano Tumose III, hijo de Tumose I, habido en su matrimonio con Isis. Tumose III organizó la presente forma física de la secreta hermandad y delineó muchas de sus reglas y ordenanzas. Subió al trono por disposición de su padre en el año 1500 a.C. y reinó hasta 1447. Para nosotros, su reinado no tiene otro interés que el establecimiento de la hermandad. La historia revela un hecho extraño en la vida de Tumose III, que tiene importancia para el Rosacruz de hoy día. Se habla de una gran fiesta que ocurrió en el equinoccio de primavera para el hemisferio norte en el gran templo de Amón. Más adelante se instaurará el Año Nuevo Rosacruz, coincidiendo con la entrada de la primavera en el hemisferio norte. También en este tiempo se reabre el templo con la sana costumbre de cambios oficiales. Del 1448 hasta el 1420 a.C. reinó Amenhotep II, hijo de Tumose III. El último faraón poderoso fue Amenhotep III, quien sucedió a Tumose IV. Reinó entre 1441 y 1375 AC. Amenhotep III pasó el trono a su hijo Amenhotep IV, quien fue el último gran maestro de la estirpe del fundador. A este faraón debemos la filosofía y escritos usados tan universalmente en los trabajos de la Orden Rosacruz Amorc. Amenhotep IV nació el 24 de noviembre de 1378 a.C. en el Palacio Real de Tebas. Su madre, Tiyo o tía, también Ti, era de raza aria. Él y su padre la respetaban y hacían declarar en sus monumentos la reina Tía. Amenhotep IV se cambió el nombre por el de Akenatón, que quiere decir el que agrada a Dios. Se casó con Nefertitis, diosa de la belleza. Este faraón compuso varios himnos como vimos al principio. No adoraba a Ra, el sol, pero lo tenía como símbolo del dios Atón. Akenatón está considerado el primer monoteísta de la humanidad e influencia a Moisés en el establecimiento de un Dios único que habría de inculcar a las tribus de Israel, descendientes de Jacob. Los egipcios y los judíos estuvieron muy relacionados. Los Yotzei Mitraim es el nombre que se les da a los judíos salidos de Egipto. Cuando Moisés establece las leyes del pueblo judío, prohíbe la unión de judíos con otros pueblos, excepto con el pueblo egipcio. En un libro de Frederick Du Portal podemos ver la estrecha relación que existe entre los jeroglíficos egipcios y el alfabeto hebreo. Respecto al contenido filosófico o conocimiento de la época respecto al universo, a la creación, Dios y el hombre, encontramos un paralelismo entre el conocimiento secreto de las antiguas escuelas de misterios egipcias y los símbolos que contiene la construcción del Templo de Salomón. Así también, la filosofía cabalística hebrea nos muestra dicha relación. Siguiendo el hilo conductor de ese conocimiento especial iniciado en Egipto, lo veremos surgir en Grecia en distintas escuelas, ritos órficos, escuelas eleusinas, pitagóricas. Posteriormente pasaría a Roma de la mano de Plotino y otros filósofos. De esa forma, la diosa egipcia Neit la vamos a encontrar en Grecia con el nombre de Atenea y en Roma con el nombre de Minerva. Una de esas escuelas influencia al mago Apolonio de Tiana, quien según parece, toma en su seno a San Pablo ya en época cristiana, quien a su vez recluta a Dionisio el Areopagita, el primero en establecer una jerarquía angélica. También se cuenta dentro de la tradición que cuando los cruzados se dirigieron a Tierra Santa en busca del Santo Grial,
Lejos de la lucha que la historia exotérica nos muestra, los musulmanes, judíos y cristianos estaban unidos esotéricamente, manteniendo un cuerpo de ayuda recíproca. En España, en época de Alfonso X el Sabio, veremos a estas tres corrientes trabajar juntas en la Escuela de Toledo. Por tanto, la tradición viene viajando de oriente a occidente de la mano de los iniciados. Los primeros Rosacruces, aunque el nombre Rosacruz no existía en esas fechas, llegan a Francia con los peregrinos que habían marchado a Tierra Santa a principios de la Edad Media y posteriormente con las Cruzadas. Hacia el 778, Arnaud es enviado por Carlomagno a Jerusalén, marchando desde allí a Egipto, donde sigue los estudios de la orden en Tebas por espacio de 2 años. En una de sus cartas a Carlomagno hace referencia a una hermandad de silenciosos estudiantes vestidos de blanco. Su informe termina diciendo: si tuviese el privilegio y la gran honra de llevar a nuestro país los sellos y signos de esta insigne escuela, dispondríamos del poder que nuestro amado soberano emplearía en disipar toda ignorancia, con tal de que juzgase prudente y beneficioso humillarse, no ante los hombres, sino ante Dios. Arnaud funda una logia en un monasterio cerca de Tolosa, en el año 883. Fraisse es nombrado primer gran maestro de Francia. En el 938 es fundada otra logia en Lyon. En el 1001 se abre un monasterio en Numes. Entre el siglo XII y mediados del XIV, el monasterio de Numes se convierte en uno de los centros más importantes para los que después serían conocidos como Rosacruces. A partir de 1487, el Consejo Supremo de la Hermandad pasa su residencia a Toulouse. La hermandad entra en Alemania de la mano de Carlomagno y se establece en Worms, donde se funda una logia en el año 1100. Más adelante se convertiría en Gran Logia. A partir de la aparición de la Fama Fraternitatis y de la Confessio, se crea la idea de que la orden tuvo su comienzo en Alemania con Christian Rosenkreuz. A partir de la Fama ya se conoce con el nombre Rosacruz, aunque hay documentación que establece que dicho nombre aparece un tiempo antes en una carta de una tal Studion. Para la historia interna de la orden, Christian Rosenkreuz no es una persona, sino un título, de manera que en la historia interna hay más de un Christian Rosenkreuz. En aquel tiempo existía la norma de aparecer y desaparecer cada ciclo de 108 años, de manera que la aparición de la Fama y la apertura de la tumba de Christian Rosenkreuz responde al momento de apertura de la orden en varias ciudades europeas. Hoy en día quizás no se justifica esta norma de ocultarse y luego aparecer de nuevo, pues aunque todavía hay mentes interesadas en perseguir la libertad del ser humano, estamos en una era de apertura en el que la mayoría se está convirtiendo en tolerante y comprensivo. Las figuras europeas más importantes del rosacrucismo son Robert Fludd y Francis Bacon, llegando a ser este último imperator de los Rosacruces europeos y, según la propia hermandad, el autor de la Fama Fraternitatis, así como de otras obras. Respecto a la Confessio, la memoria corta de algunos que pasan por la orden no saben que cada imperator crea su propia Confessio. El hilo conductor de esta corriente de pensamiento más tolerante que el promedio de la época es muy difícil de encontrar en la historia popular. Sin embargo, gracias a ciertos grabados, signos y señales que usaban como reconocimiento secreto, podemos establecer dicho hilo conductor. Raimundo VI fue un hombre avanzado para su época. Se negó a perseguir a los místicos albigenses en el siglo XIII. Echaron los cimientos rosacruces en el mediodía francés.
Se le negó sepultura en tierra sagrada y fue conservado durante 600 años en el edificio de los Caballeros Templarios. Robert Fludd vivió entre 1574 y 1637. Fue médico, filósofo y místico, apologista Rosacruz. Entre sus obras figuran Breve Apología de la Fraternidad Rosacruz y otros tratados donde defiende a los Rosacruces de su época. Otros miembros Rosacruces son Michael Mayer, Jacobo Boehme, Descartes, Isaac Newton, el ya nombrado Francis Bacon, Faraday y una larga lista de personas ilustres. Dentro del plan de Francis Bacon de extender la orden, influye sobre un grupo de Rosacruces europeos para que viajaran al Nuevo Mundo. Uno de los maestros de una logia europea, Johann Kelpius, dirige a este grupo de miembros que en 1694 llegan a las costas de Filadelfia. Sus descendientes crearon en Éfrata, Pensilvania, el primer observatorio astronómico de todo el hemisferio occidental. Construyeron la primera fábrica de papel, organizaron la primera orquesta sinfónica americana y los primeros jardines botánicos. Los más relevantes participaron activamente en la fundación de los Estados Unidos de América como nación, tal y como está registrado en los archivos de los estados de Washington y Filadelfia. La orden se reorganiza en el año 1909. Para esta tarea es designado el Dr. Harvey Spencer Lewis. En ese momento, y debido a las turbulencias en Europa, la sede se traslada a América. El primer manifiesto americano fue emitido en junio de 1915, en la reunión del primer Consejo Soberano en la ciudad de Nueva York. Toda la labor fue supervisada por la Orden en Francia. En agosto de 1934 se reúne en Bruselas la Federación Universal de Órdenes y Sociedades Iniciáticas para determinar la validez de las distintas escuelas. Ahí se avaló la autenticidad de la Orden Rosacruz, que a partir de entonces se conocerá como AMORC, Antigua y Mística Orden Rosacrucis. La escuela estuvo representada en ese acto por el Imperator H. Spencer Lewis. Después de la reunión de la FUDOSI, hasta nuestros días, muchas otras organizaciones han adoptado en su nombre el apelativo Rosacruz o Rosacruces, inclusive algunas no recomendadas que se amparan en la preponderancia que siempre mantuvo el término Rosacruz. Hoy en día, el Templo Supremo de la Orden se encuentra en la ciudad de Quebec, en Canadá. No obstante, es la lengua y la ubicación geográfica lo que marca la actual organización de esta escuela. En España hay una gran logia de habla hispana que comprende todos los hispanoparlantes del mundo, excepto de Latinoamérica, pero hay otra gran logia también de habla hispana en León, Guanajuato, México, justamente para los hispanohablantes del continente americano. ¿Qué se estudia actualmente? La intuición, la conciencia, creatividad, filósofos y postulados, curación y salud, fenómenos psíquicos, registros akáshicos, la mente, proyección psíquica, karma y reencarnación, aura, magnetismo, vibraciones, sonidos vocales, mantras, su valor y aplicación específica de cada uno, centros psíquicos, el alma, respiraciones, leyes universales, visualización, concentración, meditación. Todos los temas de estudios están acompañados de prácticas. Hay una fase de preparación para el estudiante y otra fase de autoinstrucción de maestro. Los estudios son privados, se estudia y se practica en el hogar. Son graduales y contienen ejercicios a fin de experimentar lo que contiene las monografías de estudio. Centrarse solo en la lectura o en el aspecto intelectual
Es un grave error, pues el estudio persigue los fines siguientes: entrenar el cerebro y aumentar el conocimiento de la mente en relación con los principios y leyes fundamentales que conducen a la comprensión de las leyes superiores. Dar y sugerir ciertos experimentos y pruebas, los cuales, consciente o inconscientemente, desarrollan ciertos centros psíquicos. Con los pasos anteriores, el estudiante avivará sus habilidades psíquicas y llegará a lograr cierto dominio y control de las fuerzas naturales. Los estudiantes tratan de aprender más acerca de la naturaleza de su ser y de sus poderes latentes, los cuales son despertados y convertidos en facultades que ayudan a manejar mejor los asuntos de la vida. Directorio Mundial de la Antigua y Mística Orden Rosacrucis. Bueno, esa fue la breve introducción sobre esta escuela mística. Espero que esta introducción pueda ayudarles a comprender de forma histórica cómo es que surge esta escuela y de dónde provienen sus principios básicos. Como siempre, yo les recomiendo que no se queden solamente con esta información, sino que sigan investigando en diversas fuentes para que así puedan generar un conocimiento más completo y más amplio. Así que eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y por tener ese fuego interno encendido para seguir aprendiendo. Así que, sin más que agregar, nos escuchamos muy pronto. Les mando un abrazo grande de Ser a Ser.